Muy buenas noches a todos nuestros amigos. Estamos aquí con nuestros hermanos Luis y Victoria, que les he invitado para que compartan una reflexión que sin duda va a ser la bendición de su vida. Así que ya les dejo con ustedes, pedimos la bendición del Señor y así ustedes pueden compartir con ellos. Muchas gracias, hermano Luis y hermana Victoria, por Amén. tener esta disposición. Gracias te damos, Amén. Padre Sí, Señor. Celestial, porque estamos seguros de que tú tienes un propósito, algo especial para Sí, cada Señor. vida que vea, que escuche, Señor, sea de nuestros hermanos, nuestros amigos, los que tú hagas sintonizar, Señor, este momento, porque tú tienes un milagro para su vida. Bendice a Amén, tus siervos Señor. aquí y dale, Señor, la guía, la palabra Amén. clara para la gloria de tu nombre. Amén. Sí, Señor. Adelante, hermanos, Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos ahí los que están en su casa. Queremos saludarle con la paz del Señor. Y bueno, es un tiempo que Dios nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de traer su palabra y que pueda realmente fluir en los corazones de cada uno de los que están de ese lado de la pantalla. Amén. Hoy queremos hablar de algo muy lindo que ocurrió con los discípulos de Jesús, ¿no? Cómo, cómo el Señor se hace conocer. La verdad que allá por ese tiempo Jesús estaba en persona, caminando con ellos, enseñándolo. Hoy la diferencia que hay que nosotros creemos, que hoy nosotros creemos por, por fe, ¿no? Nosotros no lo vemos caminar a Jesús hoy como en ese tiempo, pero qué privilegio que es creerlo al Señor, ¿no? Como yo sé que el Señor se alegra cuando nosotros le creemos, porque Él vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Vino a entregarse en la cruz para darnos vida y en abundancia. Por eso yo quiero compartir en esta noche una palabra del Señor en el libro de San Mateo, en el capítulo 14. Voy a leer primeramente desde el 22 al 32, ¿sí? Vamos a compartir, así que si usted tiene, le debo un tiempo para que usted pueda buscar la palabra de Dios en su Biblia, así vamos a compartir, y aquellos que seguramente están viendo, si no tiene Biblia, presta atención a esta palabra, porque yo sé que le va a ser de mucha bendición para su vida. Amén. Así que lo leo en el nombre de Jesús, ¿sí? Dice la palabra del Señor, dice, enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y el 26, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra, ¿no?
que el Señor nos dejó escrito aquí a través de las personas que usaron para escribir esta Biblia, ¿no es cierto? Que es la Biblia, es un manual de vida. El tema de hoy que queremos hablar es ¿quién es Jesús? ¿Sí? Podemos, escuchamos, ¿no es cierto?, el pasaje bíblico leído para acá por Luis. Dice que enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca, ¿no? Qué tremenda situación que estaban viviendo ellos en esa barca. Pero él primeramente acá dice que le mandó. Jesús da instrucciones a sus discípulos y ellos obedecen. Ellos obedecieron esa instrucción. Sabemos que eran testigos presenciales porque vieron los milagros que hacía Jesús en ese tiempo. Ellos caminaban con Jesús, ellos estaban ahí con Jesús viendo los milagros que él hacía en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero él le da una indicación: adelántense, vayan ustedes primero. Ellos subieron a la barca, pero en el medio, después, fíjense que en el 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él tenía una indicación para sus discípulos, pero él tenía otra cosa que hacer, que es ir a encontrarse con su padre. Quizás en ese momento él se fue a encontrarse con su padre para agradecerle todo lo que fue usado su vida, los milagros que fue hecho, las sanidades. Los cojos saltaban, el mudo hablaba, los enfermos eran sanados, ¿cierto? Era tremendo el milagro que vivían sus discípulos. Pero tenían la indicación del maestro, de su maestro, que le acompañaba. Ellos estaban junto con el maestro, ellos aprendían del maestro, estaban en una situación, ¿no es cierto? El maestro lo dejó ir delante, él quedó atrás, Jesús quedó arriba, orando, hablando con el Padre. Pero dice también, en el 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En esa situación estaban los discípulos del Señor en una barca donde se desató, dice, una tormenta, se desató una tremenda situación, ¿no es cierto? Ellos estaban ahí, pero no solamente, sino que también tenían el viento en contra de ellos. Ellos no podían llegar a la costa porque por más que ellos remaban y remaban, el viento que estaba en contra lo volvían a llevar otra vez hacia la situación. Así estamos muchas veces. Muchas veces nos encontramos con las situaciones, tormentas. Podemos conocer al Señor, pudimos haberle recibido al Señor, pero cuando tenemos una tormenta, una situación, ¿no es cierto?, nos cuesta salir, como estos discípulos. Ellos conocían a Jesús. Muchas veces nosotros conocemos a Jesús, pero ¿cuánto nos cuesta cuando en realidad nos pasa una situación, ya sea una enfermedad, ya sea una situación en el hogar con sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus nietos? Cuán tremendo es cuando cada uno de nosotros realmente tenemos que pasar esa situación, cuando viene el ataque, porque era viento en contra. Significa que se le estaba levantando a alguien en contra, que no era, o sea, era cosas tremendas, situaciones tremendas, que no era de parte del Señor esas cosas, eran situaciones de parte de nuestro enemigo. Pero ellos intentaban salir, muchas veces intentamos salir en una enfermedad, pero como que si no vemos a Jesús, es como que realmente nos hunde la situación y no podemos salir a flote. No nos deja ver más allá, como los discípulos. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente. Fíjense, estaban azotados por las olas. Querían salir. La situación era tremendo. Como en este tiempo. Estamos en una situación tremendamente situación, digamos, por el tema de la pandemia. La pandemia, ¿no es cierto?, este virus, el COVID-19, como se llama, a veces estamos contentos que ya se abre la salida, que queremos salir, porque hay muchas personas que están aquí en Monte, que tienen necesidad muchas veces de hacer cosas, ¿no es cierto? Y cuesta, ¿no es cierto?, salir, no podemos. Entonces estamos como que sí, como que después volvemos atrás otra vez. No se puede, ¿no es cierto? Ellos estaban así en una situación tremenda que no podían salir de esa situación. Dice, el 25 dice, más a la cuarta vigilia de la noche,
Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo creo que Jesús estaba viendo la situación que ellos estaban viviendo. Yo creo que Jesús, que estaba orando con su Padre, él sentía la angustia, la desesperación que estaban teniendo sus discípulos. Estaban a punto de ahogarse, porque ellos buscaban seguramente la salida, pero no era esa la salida porque no la dejaban ver, lo apabullaban. Así pasa también en nuestra vida. Pero dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Es un punto clave también a tener en cuenta, de las 3 hasta las 6 de la mañana. Es el tiempo donde muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo nosotros mismos de buscar del Señor. Es el Señor, ese es el tiempo que el Señor va a mostrarnos la salida. Es el tiempo de orar, de encontrarnos con el Señor. Ahí vamos a tener milagros, vamos a poder ver la situación porque Él mismo nos va a revelar. La cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Son 3 horas en ese tiempo que nosotros tenemos que aprovechar como hijos de Dios, buscarle al Señor. ¿Sí? Fíjense que Él vino a ellos. Él no los abandonó. Porque acá vemos que la palabra de Dios dice que Él fue a ellos. Pero vamos a ver cómo estaban sus discípulos. El discípulo del Señor. Los discípulos. Y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Estaban atemorizados. Tenían mucho miedo. Tanto era el miedo que no podían reconocer a su maestro. A veces estamos así. Estamos tan atemorizados de la situación que podemos estar pasando, por la tormenta que está pasando. Quizás tu familia, no sé qué tormenta estás pasando, que no te deja ver, no te deja ver al Señor. Fíjense cómo no le dejaban ver, porque acá dice que le confundió. Dieron voces de miedo. Pero ¿sabe qué una cosa acá dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, te dice el Señor hoy, tened ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy. Quiere decir, Él está, pero a veces no nos deja ver. Yo no sé tu situación, quizás estás enfermo, enferma, quizás estás necesitado trabajo. ¿Qué pasa? Estás necesitando un trabajo, una salida laboral, en este caso sería. Porque estás pasando económicamente mal, porque no encontrás la salida. Pero acá el Señor te dice, ten ánimo, esta noche ten ánimo, yo soy. No temas la situación, la circunstancia que estás pasando hoy, no temas. Entonces le respondió Pedro, seguimos leyendo, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué importante, fíjense lo que dijo Pedro. Si eres tú, ¿qué podemos notar ahí? Que él no estaba seguro, no había una seguridad, él no dijo, sí Señor, eres tú, ahí voy. Una duda. No debes dejar entrar duda en tu corazón. Procura no dejar entrar duda a tu corazón. Porque él le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Ven. Él te dice, ven sobre las aguas, ven sobre los problemas, ven, acá estoy. Eso dice él esta noche. Y descendiendo Pedro de la barca, él descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Ahí vemos a Pedro, que no es cierto que al comienzo vimos que él dudó de un principio, pero le dijo, ven, como que se volvió a abrir, dijo, sí voy Jesús, ahí voy,
bajó y caminó, pero nuevamente vio las circunstancias. Como podemos ver nosotros en este tiempo, vemos los problemas, las situaciones. ¿Y qué hacemos? Como que nos volvemos, bien, volvemos, nuestra cabeza, ¡pax!, hace el enemigo, ¡pax!, y no nos deja. Pero ahí está el Señor. Fíjense, hermanos míos. Dice, pero el fuerte viento vino, tuvo miedo. Lo que primero quiere hacer el enemigo es ponerte miedo. Miedo. ¿Miedo a qué? A la situación que estás viviendo. Si estás enfermo, Dios te dice, acá en esta palabra, en el 27, dice, tené ánimo, yo soy, no temas. Vas a salir de la situación. Solamente hay que creer. Al que cree todo lo posible, todo lo es posible, dice el Señor. Seguimos leyendo. Al momento Jesús extendió, fíjense, cuando él se hundió, dijo, Señor, sálvame. Y en el mismo momento, ¿qué hizo el Señor? Dice que al momento Jesús extendió la mano y lo asió de él, lo alzó, lo sostuvo, lo levantó. El Señor te sostiene, te levanta automáticamente. Fíjense. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él tenía fe, pero no lo suficiente, ¿no es cierto?, para pasar la situación que estaba pasando en ese momento. Cuando él le dijo, vení sobre el, ¿no es cierto? Fíjense lo que le dijo acá. Cuando el Señor le dice, ven, él caminó, pero cuando él vio la situación, la circunstancia, él volvió a hundirse. Así estamos muchas veces. Él nos dice, ven, pero queremos mirar en la situación, el problema, y no nos deja ver, ¿no es cierto?, a Jesús que está ahí extendiendo su mano. Él extiende su mano, Él te dice, levántate en este día. Vos que estás enfermo, te dice el Señor en esta noche, levántate. Vos que estás con problema familiar, confía en Él. Él va a sacarte de la situación del problema. Y fíjese en el 31, al momento, ya leí, hombre de poca fe, le dijo, ¿por qué dudaste? Lo que no tenemos que hacer es dudar. En el 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora está tan clara las cosas, ¿no? Que las personas, ¿por qué que tenemos que saber quién es Jesús? Porque las personas caminaban con Él. Seguramente que le decían Jesús Nazareno, Maestro. Todos los nombres que le dieron al Señor ya por la profecía. El Mesías. Y cuando se encontraron con una situación, a pesar de que vino tremendo milagro anterior a esto, que ellos lo vivían, ¿no? Se encontraron con esa situación. ¿Qué hizo la tormenta? Hizo a que ponga un manto delante de la persona y Jesús, que no le permitía ver. Y eso hizo que no le conociera cuando Él vino a ellos. Yo te quiero decir en esta noche que siempre el que viene a nosotros es Jesús. Es muy difícil que nosotros nos vayamos a Él. Podemos estar pasando necesidades, podemos estar pasando angustia como en este tiempo. Hace más de 100 días que el mundo está azotada por esta pandemia, por este virus. Hay preocupaciones en muchos sabios, ¿no? Porque debemos respetar a aquellos que se esfuerzan por estudiar, por descubrir la ciencia, ¿no? Pero acá podemos ver que esos eran expertos. Según la historia, dice, Pedro era un pescador, conocía el mar, sabía cómo manejar una barca, pero en ese momento quedó anulado la sabiduría humana. Y ahí estaba el Señor. ¿Por qué quién es Jesús? Porque esas personas, como le decía, vivían con Él. Y Jesús se quiere hacer conocer con nosotros. Se quiere hacer conocer con vos. ¿Cómo? Aceptándolo. Creyendo. Por eso yo al principio le dije que este es un privilegio que nosotros en este tiempo no lo vemos a Jesús. Yo te estoy hablando de algo que yo no lo veo. Gloria a Dios. Pero sé que es verdad. Por la experiencia
que el Señor me hizo tener con Él, porque es muy difícil que vos puedas prenderte de alguien que no le conocés. Es muy difícil. Que no le ves también. ¿Entendés? Entonces cuando vos le conocés, cuando el Señor se acerca a vos y Él ofrece esa salida, como en este caso, ahí una vez que vos experimentás ese encuentro con Él, y el encuentro con Él, ¿cómo es? Abriendo tu corazón, ¿sí? Por eso Él habla tan claro en Juan 3:16 que dice que Él amó de tal manera al mundo, y Él envió un Salvador, envió a su Hijo, entregó a su Hijo. Y también dice en Apocalipsis 23, creo que si no me equivoco, que Él está a la puerta. Son palabras que el Señor nos dejó para que nosotros creamos que Él está. Acá nosotros podemos ver. La verdad que hace 2 semanas prácticamente que el Señor me viene hablando mucho sobre esta palabra, sobre este sistema que tuvieron esos discípulos con Él en ese momento, que uno se animó, a pesar de que todo el problema que estaba azotando la vida de ellos, porque el ser humano es lo que le tiene miedo, como ser humano lo que tenemos miedo a la muerte, porque ellos tenían seguro que se daba vuelta la barca y se hundían y morían. Llegaban a un caso extremo. Fíjense hoy, gracias a Dios aquellos que estamos siendo librados del virus, porque aquellos que caen con el virus van con ese pensamiento. Por eso yo te quiero decir que si tenés un familiar, ahora clamarle al Señor, que el Señor le dé la fortaleza a esa persona que está internado, a esa persona que cayó con ese virus, que el Señor le dé la fortaleza. Así como en ese momento que el Señor le dijo, no temáis, soy yo. No le conocieron. Y eso es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos tener, identidad con el Señor. Nuestra vida tiene que ser cambiada a partir de que el Señor está con nosotros. Todo lo que nos atormenta o lo que nos atormentaba anteriormente, la angustia, la inseguridad, ¿sí? No tener libertad, el Señor nos hizo libre. Eso es lo que tenemos que entender cuando nosotros tenemos esa experiencia con el Señor, y eso le van a decir mucha gente que experimentó con el Señor, le van a decir que una vez que experimentamos con el Señor, que nos encontramos con Él, tenemos esa seguridad y caminamos con esa confianza. Eso es lo que yo le puedo decir, eso es lo que yo le puedo hablar de esta palabra. Acá nosotros podemos ver, y fíjense que ellos pasaron toda situación, pero en ningún momento me registra a mí la palabra de Dios que ellos le conocieron a Jesús, que ellos estaban con todo el alboroto, con toda esa situación. Y fíjense que, como decía Victoria, que Pedro le dijo, si eres tú. El versículo anterior dice, soy yo. Qué tremendo, yo no sé cuánto tiempo pasó. De pronto usted va glorificando a Dios y cae una situación. ¿Dónde estaba ese que estaba glorificando a Dios? ¿Cómo está ese momento? Yo creo que ellos recibieron una orden de Jesús, vayan ustedes adelante. El Señor tenía cosas que cumplir, tenía que despedir una multitud, vaya a saber cuánto milagro hizo ahí, que algunos se registró, otros no. Y Él tenía su tarea, tenía que ir al Padre, sabía que venía cosas tremendas. Por eso, de orar para que no entremos en tentación, decir, cuando tenemos los tiempos, oremos, ¿sí? Y yo, aquel que no conoce al Señor, aquel que tiene la oportunidad esta noche de estar escuchando este mensaje, solamente tenés que abrirle al Señor tu corazón. Y Él se va a hacer conocer. Yo soy Jesús, no temáis. Yo soy Jesús. A nadie mandó Jesús a que le diga, ahí viene Jesús. No, Él llegó. Otro no iba a llegar a ese lugar. Era solamente Jesús. Porque la tempestad no le iba a hacer llegar a nadie. No le va a hacer llegar a tu familia, no le va a llegar a nadie. Solamente Jesús puede estar ahí en el lugar donde vos estás. Solamente Jesús. Por eso cuando nosotros confiamos en Jesús, no importa la distancia que estemos de un familiar con una situación, orar, decirle, Señor, mira, envío tu palabra de este lugar, envío tu sanidad. Esa es la seguridad. Jesús sabía esta situación. Y fíjese que, ¿quién es Jesús? Dice que cuando
Jesús subió, mirá, y cuando ellos subieron en la barca, a mí esto me encanta, se calmó el viento. Se calmó el viento. ¿Cómo hay problema si Jesús está ahí conmigo? Y eso yo no le quiero decir que tú aceptas a Jesús en su corazón y no va a tener problema. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que no va a estar solo. Jesús va a estar ahí. Ellos tuvieron problemas, ellos le conocían, caminaban con Jesús. Ellos le conocían, sabían quién era Jesús. Pero en esta situación se encontraron afligidos con un tema fuerte contra ellos. ¿Quién estuvo ahí? Jesús. Le voy a decir a Victoria que lea el versículo 33 del mismo capítulo. Y ahí vamos a descubrir quién es Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Amén. Yo te Gloria puedo a asegurar Dios. que cuántos corazones se ponen contentos. Verdaderamente. Jesús estaba en la barca, ya se tranquilizó todo. Ellos miraron seguramente todo alrededor y dijo, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Y a quién le vieron? ¿A quién le vieron que venció el problema? A Jesús. Yo en esta noche te invito a vos que no conocés de esta verdad. ¿Sí? Que seguramente estuviste escuchando en estos días, por las redes sociales, alguien que predica, alguien que te ofrece a Jesús. Yo le voy a invitar al pastor que venga y él te hace la entrega que como hijo de Dios y como siervo de Dios tenemos que hacer. Muy bien, muy bien, muy Gloria a bien. Dios. Qué hermoso es que en medio de la tormenta que estamos, tenemos un Jesús que camina sobre las aguas, sobre las circunstancias, Amén. y aunque nos estemos medio hundiendo, el Señor nos levanta porque todos nosotros estamos ahí. Pero bueno, lo importante es que como invitaron los discípulos a Jesús a su barca, que Él subió a la barca y se calmó la tempestad, te invito a que tú lo invites ahora a tu vida, a tu familia, y verás que la paz de Dios llenará tu corazón. Ora conmigo, por favor. Decirle así, Señor Jesús, Señor Jesús, estoy escuchando escuchando tu palabra. Como tú, Señor, calmaste esa tempestad, como tus discípulos estaban desesperados, no podían verte con claridad, pero tú, Señor, te identificaste. Ahora entiendo que también a través de esta palabra tú me estás hablando y tú me estás invitando para que yo pueda acercarme a ti, Señor, y yo te invito a mi vida. Perdóname en aquello que haya fallado, como Pedro que haya dudado, pero te ruego que tú entres a mi vida, a mi hogar, y comiences a caminar conmigo, y yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Señor, te entrego también los problemas que haya, Señor, enfermedades, turbación, miedo, temor. Señor, lo pongo en tus manos y estoy seguro de que tú nos cuidas, nos salvas y nos llevas a buen término de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, Señor. Dios les Gloria bendiga. a Dios. Gracias, Bendiciones a hermanos, todos. por compartir. Amén. Amén. Gloria a Dios.